Y buenas noches a todos, bienvenidos al Museo Popol Vuh. Disculpen aquí el retraso, tuvimos algunos problemas con la transmisión por los servidores de Facebook, pero ya logramos recuperar la transmisión. Buenas noches nuevamente, esta noche tenemos a Rosana Valls, que creo que ya no necesita presentación. Ella es la gerente general del Museo Popol Vuh y esta noche nos hablará sobre coleccionismo y museos. Rosana Valls es licenciada en Informática y Administración de Negocios. Como les mencioné, actualmente es la gerente del Museo Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín. Pues ella posee vasta experiencia en la administración de museos, desarrollo de tours, capacitaciones, talleres, conferencias, entre otros. También ha impartido un sinnúmero de cursos libres de arte e historia y diversas conferencias a nivel universitario y nacional. Así que buenas noches, Rosana. Bienvenida, qué gusto poder compartir una noche más, una tarde más aquí en el museo con usted. Le cedo ahora los controles para que, por favor, pueda compartir su pantalla. Muchas gracias, Camilo. Buenas noches. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la espera y comprender que a veces la tecnología no siempre está a nuestro favor. Así que vamos a tratar de compartir la pantalla para poder comenzar con la charla. Muy bien, pues bienvenidos nuevamente. El tema de hoy es sumamente apasionante y extenso, sobre todo para todos los que trabajamos en museos, pero voy a tratar de centrarme en qué es el coleccionismo, la figura del coleccionista y pensar que esto es una afición innata, natural para muchos desde tiempos muy antiguos y pues que se ha desarrollado en diferentes épocas de diferentes maneras. Así que vamos a hacer un viaje a través de los siglos para ver cómo ha ido evolucionando el coleccionismo en pues, diferentes ambientes y pues cómo a través del coleccionismo es que nacen los museos. Así que para empezar vamos a tener algo muy básico, como lo que es, ¿qué es una colección? Yo creo que aquí tenemos que abocarnos a los expertos, que es la Real Academia de la Lengua, para poder decir que se trata de un conjunto ordenado de cosas, por lo común de una misma clase y reunidas por su especial interés o valor. O sea que aquí empezamos a encontrar la base. Y este coleccionismo va a ser esa predilección por poseer, acumular, recopilar, mostrar y compartir objetos. Yo creo que esa es la clave del coleccionismo. No solamente es reunir los objetos, solamente formar la colección, sino que además les gusta mostrar a los coleccionistas, les gusta compartir todos estos bienes que han adquirido. No siempre va a ser planificada, muchas veces hay algo, yo le llamaría un detonante, es una motivación esencial que los coleccionistas tienen y que entonces esto es lo que los hace comenzar con la colección. Y el periodo de tiempo puede ser muy variado. Podemos tener colecciones que duran toda la vida. Gente que desde chiquito sintió pasión por un tema en específico y comienza a guardar objetos de esto. O puede ser que se vaya desviando con el tiempo. Un coleccionista que comienza, digamos, un niño que comienza con guijarros y luego comienza con estampitas y más adelante van a hacer sellos y va cambiando. Así que las colecciones a veces transitan. Así como pueden estar en expansión, a veces van a transitar de una a la otra, porque tal vez empiezan con una colección primaria, pero luego un objeto que comparte características con una de las colecciones, se les despierta un nuevo interés y comienzan a hacer una colección paralela, que se entrecruzan. Y a veces hay una tercera, pero con el tiempo a veces la segunda o la tercera colección llegan a ser más importantes que la primaria, que fue la que despertó ese interés.
En algunas ocasiones las colecciones van a ser colecciones que tienen un número finito. Y aquellas personas que tratan de llegar hasta conseguir el último objeto para completar ese grupo van a ser llamados completistas. ¿Por qué se colecciona? Pues eso depende de cada persona, así como hay individuos, hay cantidad diferente de colecciones. ¿Y qué es aquello que les mueve la fibra interna, que les da esa motivación para seleccionar y adquirir? Algunos rubros así, a grosso modo, podría ser la belleza. Ese objeto realmente le gusta compartir su espacio con ese objeto porque sonríe cada vez que lo mira, le llena el espíritu, le es agradable, le da paz. Puede ser que es porque es algo muy raro, porque esa diferenciación que tiene ese objeto, que lo hace único, es lo que quiere, o por el mismo tiempo algo que es excepcional. Sabe que nunca va a haber otro igual. Así que cualquiera que sea de los motivos que les menciono, lo importante es que cada coleccionista esos objetos los empieza a tesaurizar, o sea, los convierte en un tesoro, los aprecia a tal manera que también aquí podemos tener otras motivaciones, porque puede ser el mostrarlos o puede ser el simple hecho de saber que lo consiguió, el que tiene esa posesión del objeto. Entonces, cada colección nos da también una idea sobre la pretensión individual. ¿Cuáles son los anhelos, los gustos, los sentimientos de esa persona en particular? Así que la colección siempre, el coleccionismo va a empezar a un nivel particular, porque no todos los seres humanos son coleccionistas natos, no todos lo hacemos. Entonces empieza a nivel particular esa reunión de objetos, por el significado, por la sensación, por la curiosidad, por cualquier detonante. Para muchos, de una manera natural, como les decía, lo curioso es que se da en todo el planeta. Siempre hay alguien que ha sido coleccionista, aunque a veces los demás digan, ¿y por qué? ¿Te gusta guardar objetos? ¿Verdad? A veces incluso hay gente que dice eso es basura, pero para la persona que es la poseedora de la colección, es todo lo contrario, es un tesoro. Entonces, hay dos elementos que cuando coinciden es donde podemos empezar a ver el desarrollo o la evolución de un museo. Cuando juntamos el hábito del coleccionista o la vocación protectora de las artes, o sea, un mecenazgo. No solamente la persona que tiene objetos no va a fundarse un museo automáticamente, ni porque alguien patrocine las artes va a fundar un museo. Ordinariamente van a ocurrir las dos cosas para que se dé este fenómeno. Así que el coleccionismo le va a dar una protección especial a los objetos. La finalidad que va a tener es ser expuestos. La persona que hace una colección va a tener un respeto al objeto. Podemos decir también que tiene amor al arte cuando son colecciones de cosas que les digo que llenan el espíritu. Y muchas veces ese afán de perpetuar la memoria, se dan cuenta que son objetos de personas que vivieron antes y que vale la pena guardarlas porque esto va a ser la historia de los seres humanos, o la historia de una ciudad, o la historia de la familia, de diferentes, nuevamente, motivaciones. Y para muchos, pues, el conocimiento, el saber, el tener, digamos, un acervo cultural más importante y sobre todo el despertar esa curiosidad de el por qué, en dónde, quién, cómo, todas estas preguntas que se hace muchas veces el coleccionista. Y vemos que a veces pues van a tener muebles como estos que permiten almacenar cada cosa en su lugar. Como les decía, cada colección es algo diametralmente opuesto del siguiente ser humano. Esta persona, tal vez para muchos no es conocida, es una guatemalteca, Carmen Martínez de Aldana, lastimosamente pues ya falleció en 2017. ¿Y por qué es importante la señora? Porque con su colección pasó al récord Guinness en 2011 con 21.321 artículos de gatos. Su motivación de toda la vida fue gatos. Su colección se conformó entre 1954 y 2017. ¿Y qué fue lo que le detonó ese gusto y esa pasión por esa colección de gatos? Fueron 3 gatitos de porcelana que ella tenía cuando era niña y a partir de ese momento se dedicó a coleccionar tazas, esculturas, cortinas, muebles, lo que fuera que tuviera efigies de gatos. Y se abrió como museo. Entonces, tipos de coleccionismo, como les decía, son variados. Algunos son tan comunes
que ya reciben nombres propios, un nombre que lo define, como sería en el caso de la filatelia para los sellos, la numismática para monedas, notafilia para los billetes de banco, la xiloteca para maderas, y así podemos seguir avanzando. Hay otras colecciones que son igualmente extensas, como la de cajas de fósforo, sobres de azúcar o postales, que tienen su nombre propio, pero la mayoría no tienen un nombre propio, porque son colecciones disímiles. Ahora, ¿por qué las separé aquí en dos grupos? Las primeras podrían ser colecciones que pueden ser finitas. Uno puede decidir qué periodo de tiempo le interesa o qué sitio. Por ejemplo, puedo escoger que quiero coleccionar sellos solamente de Guatemala del siglo XIX. Entonces, eso va a tener un número limitado. Cuando se trata de colecciones así, conocidas y finitas, suele haber catálogos para que las personas puedan guiarse y saber qué les falta para poder llegar a hacer esta colección completista. Mientras que otras, como las cajas de fósforos, se siguen produciendo, está en constante expansión y no hay una guía para saber si uno llegó o no a concluirla. La de cajas de fósforo es una de, no sé si ya la superaron, pero eran más de 20,000 cajas las que tenía un solo individuo. Entonces, incluso cuando son así especializadas como la de sellos, podemos ver páginas como estas, donde se pueden ir estructurando estas colecciones en orden. ¿Quién fue el primer coleccionista de la historia? Aunque hay debate entre dos alternativas, por fechas, el rey asirio Asurbanipal es el primero, y la colección empieza cuando él conquista Egipto en el año 666. Él decide trasladar a Nínive 2 obeliscos y 32 estatuas. Así que este primer intento no lo hizo como voy a formar una colección, lo hizo para demostrar sus hazañas guerreras. Pero a partir de esto comienzan estas colecciones de trofeos bélicos que son expuestos para demostrar lo que logró hacer este conquistador. Así que básicamente los primeros que se expusieron fueron un afán propagandístico, pero también las hubo entre las culturas más antiguas, las primeras colecciones que tenían un afán religioso. Las civilizaciones antiguas tenían una conexión de estas colecciones con el más allá. O sea que son objetos que van a tener un culto, que van a acompañar muchas veces a los difuntos. A veces las cámaras mortuorias van a tener esta gran reunión de objetos que el fin era ayudar al espíritu en ese tránsito hacia el más allá, pero que fueron grupos de objetos que la persona tuvo en vida, que las reunió o que se reunieron con ese fin en el momento de su entierro. También tenemos que en las ciudades griegas habían estatuas y objetos de culto en los recintos que eran sagrados. Por ejemplo, Delfos, Olimpia y Éfeso eran centros de peregrinación, pero la costumbre comienza en que las personas que van de peregrinación a estos lugares comienzan a llevar objetos para ofrenda, para agradar a los dioses, son objetos a los que se les va a dar un culto. Y entonces se van plagando las calles para llegar, como por ejemplo la vía sacra que lleva hacia el templo de Apolo en Delfos, van a irse plagando de todas estas esculturas, incluso hay lugares donde se reporta cuadros o incluso mosaicos, y entonces estos centros de peregrinaje con el tiempo se empiezan a volver lugares de visita, porque la gente va a hacer los recorridos para ver estas esculturas que se fueron dejando que enriquecen todo este recorrido. Entonces, tenemos, por ejemplo, también el propileo de Atenas, que se vuelve una pinacoteca, y a veces es tanta la cantidad de objetos que dejan sagrados que empiezan a hacer construcciones para poder albergar todas estas colecciones. Y esto, ¿dónde cambia la forma de interpretarlo? Y es cuando llega el periodo del helenismo. En este momento se comienzan a dar cuenta que es importante preservar el pasado, todas estas hazañas y glorias que tuvo Grecia y que no quieren que se diluyan en el tiempo. Entonces empiezan a preocuparse por guardar no solamente las obras de arte, sino también las obras de literatura, y en muchos casos empiezan a guardar información acerca de las obras de arte, qué es lo que representan, quién las hizo, y por eso es que se conocen a muchos autores de obras de la época clásica y de la época arcaica.
¿Dónde llega esto? Pues como que al sumum, en el momento donde Ptolomeo I funda el Museión. Y escucharon bien, el Museión, esta es etimológicamente la palabra que describe a museos, quiere decir la casa de las musas, que eran estas diosas que inspiraban a las ciencias y a las artes, a las cuales se dedica el Museión. Así que tenía diferentes recintos para cada una de las musas. La parte más famosa del Museión es la Biblioteca de Alejandría. Ordinariamente conocemos la biblioteca, pero no sabíamos que era parte de un recinto más complejo. Y la Biblioteca de Alejandría, pues es la más famosa, tenía una cantidad increíble de volúmenes, pues tenía 700,000 volúmenes, pero no es la única, ni es la más antigua. En esta época, por ejemplo, está conviviendo también la Biblioteca de Pérgamo, que tiene una menor cantidad, es la segunda en importancia, pero podemos ver que no existía solo la de Alejandría porque ya existe esa necesidad de guardar esta información. Entonces vemos que por primera vez estamos uniendo las piezas de arte con la información de las piezas de arte, que es lo que hacemos en los museos. Vamos complementando la información, o sea que no es solo lo que se mira, sino también lo que se conoce de esa misma pieza. Para este periodo comienza un fenómeno interesante que es la desacralización de las obras de arte que ya existían. Por un lado, lo vamos a ver este fenómeno reflejado en el arte. Pasamos de un arte griego que le gusta lo ideal, representa a los dioses, la juventud, todo perfecto. Empezamos a ver obras acerca de las obras diarias, de los ancianos, o sea, representar la vida real, ya no solo lo idealizado. Entonces, vemos ese reflejo en la manufactura de arte, pero lo vemos reflejado también en la forma en que la gente considera el arte. Todas estas piezas que eran consideradas sagradas y que estaban en los lugares de culto, comienzan a ser adquiridas por las élites porque aquí cambia la motivación y ahora es la belleza. Entonces empiezan a adquirir estas piezas que se empiezan a exhibir en los jardines de las casas de quienes los adquieren o en las casas. Y entonces, ¿para quién es esta visita? Para el coleccionista, su familia, su núcleo cercano, en el momento que haga una fiesta, que lo abra un poco más tal vez, pero es una visita privada de una colección privada. Cuando llegan los romanos, heredan este gusto que tenían los griegos por esta compra y coleccionismo de obras de arte, y entonces es tanto el deseo de conseguirlas, que comienza la copia en bronce de las principales obras griegas en mármol. Entonces se dan cuenta cuánto era solicitado para que empiecen a hacer copias de obras de arte. Entonces, aquí tenemos a algunos de romanos famosos, como sería Pompeyo o el mismo Julio César, que empiezan a tener colecciones que pasan a la posteridad, o sea, pasan históricamente como grandes colecciones, y que lo que están haciendo ellos es ostentar un signo de poder. Estas colecciones se comienzan a ver como esto, ¿verdad? Y obviamente siguen siendo de carácter privado. ¿Qué tipos de coleccionista encontramos? Pues yo les puse estos nombres, que sería el nato, aquel que desde niño decide coleccionar todo lo que pasa por sus manos, o de adulto, pero le nace instintivamente. El erudito, el que lo hace porque quiere saber todo lo que les decía. El quién, por qué, en dónde, con quién, todas las preguntas que pueden tratar de resolver. Les gusta conocer su colección y les gusta el saber que acompaña al objeto. Están aquellos que lo hacen por patrimonio. Son los que tienen este concepto que hay que guardar todas estas piezas, principalmente cuando son cosas históricas, digamos, que pueden en algún momento narrar la historia de la humanidad o de mi país, de mi comunidad, de mi familia, y entonces hay que guardarlas porque no se deben de destruir. Por otro lado, están aquellos que lo hacen por legado. Normalmente el que lo hace por legado puede ser nato, pero usualmente es heredada esa colección, cabalmente es un legado familiar. Por ejemplo, digamos que mi abuelo fue el presidente de Guatemala y entonces en la casa en la que yo vivo se guarda sus anteojos, su ropa, se guardan sus muebles y entonces se va guardando de una generación a la otra todos estos enseres que fueron propiedad de esta persona que sabemos que es un personaje histórico de mi país. Entonces, esto se va a heredar la noción a la siguiente generación de
debes conservarlo porque es este patrimonio familiar que se va a pasar, ¿entienden? Entonces, esa sería mi diferenciación entre los de patrimonio y los de legado. Y el coleccionista de inversión sería aquel que ve un potencial de resolución de una crisis económica por la venta de sus objetos en algún momento. Como decían las abuelitas, los bienes remedian males. Entonces puede ser, digamos, un coleccionista que en este momento dice, me encanta cómo pinta este artista que está ahorita más incipiente, voy a comprar obras de él porque tal vez dentro de 60 años va a ser un gran artista y entonces en ese momento tal vez yo pueda vender esas obras. Ese podría ser pues un ejemplo de cómo podría ser este coleccionista de inversión, que normalmente no va a tener esa pasión y ese apego tan importante a la colección como lo van a tener los demás rubros. Y pues cualquiera de estos puede ser que desarrollen esa pasión de por vida. Aquí pongo la cita de un coleccionista que me encanta lo que describe porque dice, lo que más me gusta de coleccionar es el proceso de búsqueda, encontrar ese objeto fuera de lo común que tiene una historia que contar. ¿Se dan cuenta los componentes? El buscarlo, ese afán por conseguirlo, y luego, ¿qué me dice el objeto? Eso lo vimos en otras disciplinas, por ejemplo, los forenses, que dicen el cuerpo me habla y me cuenta su historia. Lo mismo pasaría en este caso. Ellos ven los objetos y dicen que los objetos le hablan porque están familiarizados con el tema y ya pueden entender cosas del objeto. Entonces es como que el objeto realmente le hablara. Y como dijo Isaac Asimov, y en un principio todo fue curiosidad. Este afán de coleccionismo que tenemos documentado de las culturas antiguas se interrumpe durante la época medieval. No hay registros de estas grandes aficiones por coleccionar. Sabemos positivamente que mucho de este acervo de colecciones que se formaron se guardaron en monasterios y templos que eran lugares del saber para esa época. Así como estaban objetos, estaban libros, toda la literatura clásica pasa a guardarse en estos recintos, por ejemplo. ¿Están algunas colecciones formándose? Sí, siempre hubo gente que lo hacía naturalmente. Posiblemente tenemos príncipes, tenemos gente de personas acampaladas que están consiguiendo obras de arte, pero como que es un momento donde no es tan obvio como lo fue, digamos, en Grecia, en Roma en su momento. ¿Y qué vamos a tener aquí? Seguimos con el mismo patrón. Colecciones y galerías privadas para un grupo reducido en una visita que yo determino cuándo se va a realizar. Cuando llegamos al Renacimiento, la cosa comienza a tener un pequeño giro. En el Renacimiento viene el humanismo. Con esto se empieza a poner al hombre como el centro de la atención y se comienza a encontrar un sentido racional a todo. Y entonces se empieza a revalorizar todos estos conocimientos que se tenían de Grecia, de Roma, y se comienzan a desenterrar esta literatura clásica, estas obras, y se comienzan a dar a conocer. Entonces, por un lado, estamos recogiendo este saber que ya existía, y por otro lado, en este punto, comienzan a surgir los mecenas, gente que está patrocinando arte. Aquí cambia el concepto del artista. Empezamos a ver que el artista, en vez de ser ese artesano que trabaja y hace cosas a la altura de un zapatero o de un sastre, es una persona que tiene un don especial y que hace objetos que a mí me enriquecen el espíritu y la vida. Yo quiero tener este tipo de objetos. Entonces, empiezan a patrocinar estas obras de arte. Y entonces comienza a proliferar el que se fabrique más arte porque tiene este patrocinio. En los siglos XV y XVI vamos a encontrar los gabinetes de curiosidades o cuartos de maravillas o cámaras de maravillas, tiene diversos nombres. En este momento, lo que vamos a tener es una acumulación de objetos. Mientras más tengamos, mejor. Si pusieron atención en el grabado anterior, vieron que los objetos estaban de el suelo al techo. Voy a regresar. Y literalmente hasta el techo está plagado de objetos. Anaqueles, mesas, ¿verdad? Se empieza a ver en dónde colocar todos estos objetos. Lo importante, como decía, era tener muchos y diferentes. No hay una especialización en las colecciones. Es más, hay como, podríamos decir, como un listado de las cosas que un buen
gabinete de curiosidades tiene que tener? Tiene que tener un huevo de avestruz, tiene que tener un cocodrilo, ¿verdad? Entonces, son estas cosas que era como esperado encontrar en si era un gabinete completo. Y así como están en ese afán de conseguir objetos raros, preciosos o curiosos, también empieza un problema. Como no hay mucha información acerca de estos objetos, también comienzan las falsificaciones. Por ejemplo, en esta época había gabinetes que se preciaban de tener cuernos de unicornio. Sabemos ahora que los cuernos de unicornio eran los cuernos de los narvales, pero la mayoría de la gente no sabía que era un narval. Es más, creo que algunas personas ahorita no conocen los narvales. Entonces, se dan cuenta que empiezan a haber a veces falsificaciones. Aquí en este gabinete tienen el cuerpo de una sirena, ¿verdad? Cosas por el estilo. Se mezcla la fantasía, lo mitológico con lo real. Entonces, así como tenían tantos objetos que exponer, y lo importante es que sea mucha exposición, empiezan a fabricar por primera vez vitrinas para albergarlos, y a veces van a ser, como en el caso que vemos aquí en esta pintura, van a ser muebles especiales. Esto es un mueble que se le llama, se le apoda la Pomerania, que es un mueblecito para tener solo colección miniatura, con pequeñas gavetitas y puertecitas. Pero en otros van a ser anaqueles más grandes, van a ser baúles, y entonces aquí comienza, digamos, aquí es la semilla del mobiliario de los museos. El poder mostrar las piezas, pero que estén a resguardo. Y de aquí pues nace la idea de vitrinas, de los capelos, los modulares, todo ese mobiliario que utilizamos. Así que los gabinetes de curiosidades son el antecesor de los museos. Así que para esta época estamos ante un interés ecléctico, no importa lo que reunamos, la cosa es que reunamos. Se hace un intento por definir qué se va a exponer. Tenemos las Kunstkammer, que van a ser las cámaras de arte para artificialia, o sea, solo lo que sea hecho por mano de hombre. Aquí van los cuadros, las esculturas, la porcelana, la cerámica, todo esto va a ir aquí. Mientras que los Wunderkammer van a ser las cámaras de maravillas que se dedican a la naturalia, todo lo que son especímenes de plantas, minerales o animales, plantas o minerales. Con el tiempo se funden los conceptos y se conocen ya solamente como cámaras de maravillas, o como les decía, gabinetes de maravillas. ¿Dónde comienza a haber un primer brinco hacia lo que es un museo como lo concebimos en la actualidad? Y es en el siglo XVII, cuando Hallelujah Ashmole se funda el museo Ashmolean Museum a raíz de la colección que él le dona a la Universidad de Oxford en Inglaterra en el año de 1683. Este es el primer museo con el concepto que nosotros tenemos en la actualidad, porque es la primera vez que se va a abrir un museo para visita pública. Así que se dan cuenta que esto es algo que rompe totalmente con el esquema, pero al mismo tiempo están conviviendo un montón de colecciones privadas. Por ejemplo, se sabe que para finales del siglo XVII, en Holanda había por lo menos 900 de estas colecciones activas. Así de popular era en el momento. Entonces llegamos al siglo XVIII, que es el de los intensos cambios. Aquí, pues voy a citar los que a mí me parecen como que los que más lograron hacer en esta época. Yo digo que es un siglo convulso, no por malo, sino por la cantidad de cosas extraordinarias que pasaron y que motivan al cambio de las grandes colecciones. De entrada tenemos en este momento presente la ilustración, en lugar del humanismo. Y la cita que define la ilustración es esta: la finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. Entonces aquí es donde se está cuestionando todo. O sea que lo que comenzó en el humanismo, aquí lo empezamos a ver a una mayor escala. Estamos dentro del marco enciclopedista, donde se hace por primera vez una reunión de varios volúmenes de que va a ser la enciclopedia o diccionario razonado de la ciencia, las artes y los oficios de Diderot y d'Alembert, que van a referir objetos, animales, plantas, con grabados, un proceso de cómo se hace
todo va a estar detallado y entonces se dan cuenta que se está registrando ya una mayor información de cada objeto. Y esto va a ser como que el tinte que va a empezar a decorar esta época. Tenemos a Carlos Linneo, el padre de la taxonomía, que hace una nueva clasificación de todos los seres. Y entonces aquí empezamos a encontrar familias, géneros, especies, subespecies, y entonces comienza a ordenarse y a clasificarse todos estos especímenes. Tenemos también otro cambio que es a un otro nivel, la Revolución Francesa. Una de las cosas colaterales que ocurren con la Revolución Francesa es que todas estas colecciones que pertenecían a la realeza quedan acéfalas. Y aquí, por primera vez, se piensa que esas colecciones se deben mantener integradas, pero que ya van a ser no de particulares, sino que van a pasar a exhibirse como algo que va a ser propiedad del pueblo. Va a pasar algo similar cuando en diferentes países, en diferentes momentos, pero que en este momento hubo varias, que fueron los procesos de exclaustración de las órdenes religiosas. Recuerden que en las órdenes religiosas tenían un gran acervo cultural. ¿Qué pasa al salir las órdenes religiosas con todos estos bienes? Pasan también a integrarse de una manera para que sean de la colectividad. Es un siglo en el que además comienzan los descubrimientos arqueológicos. Pompeya y Herculano empiezan a excavarse para esta época y entonces empiezan a ver hallazgos de grandes piezas que empiezan a enriquecer diferentes lugares, empiezan a salir y la gente está ávida de conocer la información de esto que se está extrayendo. Por otro lado, en este momento también tenemos el romanticismo y el romanticismo va a tener esa añoranza de las culturas antiguas, pero ya no es solamente como teníamos durante el humanismo, que estamos viendo Grecia y Roma como los ideales. Aquí son otras culturas. Principalmente en esta época se empieza a fijar mucho en lo medieval, en lo que hace unos pocos siglos quedó atrás, no hace tantos siglos como Grecia y Roma. Y entonces se empieza a tener un gusto por adquirir armas, armaduras, escudos, cosas de la época de los caballeros. Por otra parte, tenemos el colonialismo. Tenemos países que tienen muchos territorios allende sus fronteras y que muchos de estos están en ultramar y empiezan a solicitar que se les cataloguen estas especies nuevas y que lleguen a sus países. Y entonces empiezan a exhibir, se empiezan a mostrar para demostrar toda la riqueza que este imperio, que este estado o que este país tiene, porque tiene tanta diversidad cultural por todos los territorios que tiene. Se dan cuenta cómo se está despertando la curiosidad de las personas por diferentes motivos. A esto sumémosle Charles Darwin con la teoría de la evolución, entonces comienza a organizarse todo para entender los precedentes, cómo fueron sucediendo las cosas para llegar a lo que son las especies hoy en día. Y por otra parte, el fortalecimiento de las rutas comerciales. Esto es un fenómeno que ya está ocurriendo, pues obviamente empieza pues, desde que se descubre América, pero se va intensificando y para el siglo XVIII tenemos una gran cantidad de compañías que se están dedicando a hacer intercambios comerciales con las Indias Orientales. Por ejemplo, tenemos la que les puse aquí, esta es el emblema de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que fue la más importante para lo que fue la porcelana china. Pero así como eso tenemos la de Francia, la de Inglaterra, la de Suecia, que están trabajando para que se den cuenta el volumen de productos que se están moviendo para el siglo, finales del siglo XVII, en un solo siglo, esta compañía holandesa había movido entre 30 y 35 millones de piezas de porcelana. ¿Qué nos está relatando estas empresas? Que hay una avidez por conseguir cosas exóticas. Es mejor si en vez de servir el té lo hago en una pieza que viene de la China. Entonces, así las colecciones se van enriqueciendo con obras de arte de lugares muy distantes y lejanos. Entonces, dentro de todos estos cambios, empezamos a ver que existían colecciones individuales que siguen existiendo para este momento y hasta la actualidad, y que por primera vez empieza a pensar en una colección que va a ser de la comunidad. No son excluyentes, son colecciones que pueden coexistir y que de hecho coexisten en la actualidad. Tienen diferentes razones de ser y diferentes propósitos,
Pero es hasta esta época, se encuentra que estamos hablando siglo XVIII, finales en algunos casos, que se empieza a dar este fenómeno de cambio de pensamiento. Entonces, el coleccionismo es realmente el origen de los museos. Tenemos los museos capitolinos en Vaticano, con la fundación en 1471 del Papa Sixto IV, con los bronces romanos recuperados en la ciudad de Roma y que se exponen en el palacio, en el patio del Palacio de los Conservadores. Ustedes van a decir, se está contradiciendo. El primer museo dijo que era el Ashmolean Museum en 1683. Como concepto de museo, es el Ashmolean Museum. Aquí se fundó la colección, se le dio un espacio dentro del patio del Palacio de los Conservadores, pero aquí teníamos una colección privada que solo puede ser visitada por mi núcleo cercano en los días de visita que yo determino. Eso no es el concepto de museo. Eso lo vamos a tener hasta 1734, cuando el Papa Clemente XII abre por primera vez las colecciones para visita pública. Entonces, en este momento, para mí, es el nacimiento de los museos y corresponde a este cambio intenso de pensamiento que viene en el siglo XVIII. Tenemos en 1753 el British Museum en Londres, y ¿cómo se inicia? La colección particular, su gabinete de curiosidades o cámara de maravillas de Sir Hans Sloane, que tenía solamente 80.000 artículos que exponer. Tenemos la Galería Uffizi de Florencia, que es la colección de la dinastía Medici, que se logró por 3 siglos de mecenazgo. Estas personas estuvieron promoviendo el arte y patrocinando a los artistas para que ejecutaran lo que mejor sabían hacer, arte. Entonces, ¿qué sucede aquí? Estamos viendo que tenemos una colección que es un legado y que se va a convertir en un patrimonio luego de la de Florencia. ¿Por qué? Porque en 1743 la duquesa Ana María Luisa de Medici le dona al pueblo de Florencia y en general a toda la región de Toscana toda la colección. ¿Por qué? Porque había un pacto familiar que ella honra. En el momento que sea el último de los Medici, la colección se le va a donar a toda la región toscana. Entonces, como ella era la última descendiente, ella honra el pacto de familia. ¿Se dan cuenta? Que se desprendió de todo, ¿verdad? Y lo permite que entonces pase a ser patrimonio de Florencia y de la Toscana. En el siglo XVI permitían la visita, sí, pero no era todavía el concepto de museo porque era una visita por solicitud de las personas que yo dejaba entrar a visitar mis recintos particulares. Hasta 1765, o sea, 22 años después de que fue entregada la colección, fue abierto por primera vez a público. Siempre seguimos en el mismo siglo. ¿Se dan cuenta el cambio del siglo? ¿Qué está pasando en España? Tenemos el Museo del Prado en Madrid, que tiene las colecciones reales a partir de Carlos I hasta que llegamos a Fernando VII y su esposa, María Isabel de Braganza, en 1819, que deciden colocar todas estas obras de arte, todos estos retratos familiares que le encargaron a los artistas que les ejecutaran para poderlo mostrar al público. ¿Y dónde lo exhiben? Pues el recinto que conocemos hoy como el Museo del Prado no había sido hecho para el Museo del Prado. Había sido el recinto que se había planificado por Carlos III para el Real Gabinete de Ciencias Naturales, que nunca llegó a estrenar su edificio, sino que como quedó por ciertas circunstancias, quedó que no se terminó y no se adaptó nunca para el Real Gabinete, es que ya luego lo retoma Fernando VII y entonces logra ya introducir aquí esta colección de pintura y escultura. Entonces, en 1771, cuando se crea este Real Gabinete de Ciencias Naturales, que lo funda Carlos III, lo hace a raíz de la colección particular de especímenes que había reunido Pedro Franco Dávila, que son especímenes de ciencias naturales, que reunió durante 14 años y que fueron entregados para fundar este Real Gabinete. Lo que quedó establecido es que este señor Franco Dávila va a ser el primer encargado del Real Gabinete, así que siguió en contacto con su colección. ¿Y que en la actualidad existe el Real Gabinete de Ciencias Naturales? Pues la verdad es que como tal no, porque esta colección luego se podría decir que se desmembró para crear
tres museos actuales diferentes en España que van a ser el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Museo Arqueológico Nacional y el Museo de América. Tenemos el Museo del Hermitage en San Petersburgo, que empieza a reunir las colecciones desde Pedro el Grande en el siglo XVII. Se siguen continuando la colección pues a una escala moderada hasta que llegamos a Catalina II, quien es la que lo funda como museo, en el año de 1764. ¿Y cuál fue su detonante? Son 225 pinturas que le fueron entregadas a ella por un comerciante en pago de una deuda que le tenía. Ella se enamora tanto de este concepto de tener esa colección tan intensa que decide que su colección va a tener que ser la más grande de todas las colecciones de pintura de Europa. Entonces comienza a patrocinar que se pinten o nuevas obras y al mismo tiempo empieza a participar en subastas para adquirir más obras. Y así es como comienza a enriquecerse a una velocidad mayor esta colección rusa. Este museo luego pasa a llamarse Museo Imperial por el zar Nicolás I y luego se llama el Museo Estatal a partir del año de 1917 tras la Revolución Rusa. El Museo Metropolitano de Nueva York en 1872, ¿con qué inicia? La colección particular de Robert G. Jenkins, que era un ejecutivo ferroviario y que fue nombrado su primer presidente. Aquí estamos entrando ya a siglo XIX, pero es el mismo comportamiento. Colecciones particulares que están dando nacimiento a museos. ¿Nos estamos comportando diferente en Guatemala para esta época? No. Por ejemplo, tenemos todavía de los finales del siglo XVIII que se crea el primer gabinete de historia natural y que va a funcionar solamente 5 años, de 1796 a 1801. No voy a describir toda la creación de todos los museos de Guatemala porque no nos alcanzaría el tiempo, así que voy a indicar como hitos decisivos que ilustran a la presente presentación. Tenemos entonces, de 1866 a 1881, el primer Museo Nacional que fue fundado por la Sociedad Económica de Amigos del País. ¿Y por qué se cierra? Porque en ese momento, justo Rufino Barrios cierra la Sociedad Económica de Amigos del País. Toda la colección queda a resguardo. Vamos a brincarnos hasta el año de 1931, donde Jorge Ubico vuelve a hacer un intento de un museo de historia y bellas artes, después de que se había destruido la colección en los terremotos del 17 y 18 en el Palacio de la Reforma. Y entonces aquí vamos a tener que este museo no estaba todo integrado. Eran 2 colecciones que estaban en 2 lugares distintos, pero eran parte de lo mismo. Estaba todo lo que era la sección de arqueología en el Salón de Té, en el Zoológico La Aurora, mientras que en la Iglesia del Calvario, que ya no funcionaba como templo religioso para esta época, y que allí se albergó toda la parte de historia y bellas artes. Esos museos fueron cerrados. Nuevamente la colección quedó a resguardo y en 1975 estos 2 grupos de colección pasan a formar 3 museos que están activos en la actualidad. Tenemos el Museo de Arqueología y Etnología, el de Historia y el de Arte Moderno. Estos 3 museos nacionales salen a partir de esta colección de la época de Jorge Ubico. A partir de los años 70 vamos a empezar a ver cómo van naciendo diferentes museos privados. Por ejemplo, citamos al Museo Ixchel en el año de 1977. Así que, ¿cuál es el legado que tenemos del coleccionismo de los siglos XVIII y XIX? Tenemos que recordar primero que el precedente etimológico, musillón, así como las primeras formulaciones de coleccionismo, son sumamente antiguas, que quedaron como en un momento en suspenso, luego se retoman y vemos cómo luego la evolución es muy rápida. Tenemos que empieza pues por colecciones particulares que con el tiempo van a ser el inicio de los museos. Uno de los grandes criterios que va a prevalecer desde este momento es que las colecciones se abran a público y que se empiecen a estudiar. Entonces, esta necesidad connatural que tienen algunas personas de preservar la memoria se va a volver por primera vez una idea colectiva. Y entonces empieza a pensarse que hay que guardar diferentes formas de la cultura, de las tradiciones,
de un lugar determinado, de una comunidad, y esto es una de las grandes riquezas de la época, ¿verdad? Así como la apertura pública. Tenemos que entonces también otro de los grandes cambios es la intervención de diferentes criterios y especialistas. Entonces vemos que no se va a ver ya solamente a los ojos de la acumulación, de porque qué bonito es tener las piezas, sino cómo se catalogan, en qué orden hay que colocarlas, ¿verdad? Entonces esto es a raíz de todos estos estudios que se empiezan a hacer en el siglo XVIII. Se empieza a ver al museo como un lugar de conservación de las piezas, no solo de guardarlas, sino que hay que conservarlas para que realmente duren a futuro. Es un lugar donde se va a estudiar los objetos y además es un lugar que se abre a debate, no en el mal sentido, sino debate de discusión de ideas para lograr comprender mejor el hecho de tener los objetos almacenados y que me empiezan a dar ideas. Pero entonces lo podemos ver bajo la vista de un antropólogo o de un arqueólogo o de un artista o, ¿me entienden?, eruditos de diferentes categorías. Y vamos a tener entonces que a partir del 18 va a privar el orden y la sistematización en el almacenaje, disposición y el mostrar de las colecciones. Entonces tenemos que ya no es solamente un interés histórico o un interés por la belleza, sino que vamos a tener ya tres que se están confluyendo, porque tenemos unido a lo artístico y a lo histórico la parte científica, porque estamos en el momento en el que coincide todos estos criterios con el nacimiento de las ciencias modernas. Y tenemos entonces también que a raíz de que estamos viéndolo ya de una manera más científica, tenemos métodos de restauración que empiezan a darse. ¿Por qué? Porque hay ciencias que están estudiando el comportamiento de los materiales y se empieza a ver cómo puede afectar la luz, la humedad, la temperatura, pues que son criterios que velamos mucho en los museos hoy en día. Entonces, obviamente, posiblemente en este aprendizaje de métodos de restauración, no todo fluyó adecuadamente y algunas piezas tal vez se perdieron, pero la perfección va llegando pues con intentarlo y aprender, así que ahora tenemos ya métodos seguros para este siglo. Así que seguimos con esta idea que son el origen de los museos, el coleccionismo, y que durante el siglo XIX continúa esta paulatina apertura de las importantes colecciones. Así que podemos resumir que los museos son la historia continuada del coleccionismo o que los museos somos el coleccionismo abierto a público. Entonces, durante el siglo XX y XXI existe la permanencia del coleccionismo contemporáneo. Se siguen conformando colecciones. Este afán no ha parado desde los albores que les digo de esta historia que empecé a narrar desde los gabinetes de curiosidades en el siglo XV hasta ahorita. Se sigue la gente de diferentes colecciones, de diferentes tópicos, de diferentes tipos de bienes. Pueden ser cajas de fósforos, pero obviamente hay gustos para todos. Incluso hay cosas que son impactantes para nosotros. Yo visité un museo en Barcelona donde los juguetes de los años 70 con los que yo jugué ya son motivo de un museo. O sea que cualquier tópico que escojamos para una colección puede ser que origine un museo. Tenemos, por ejemplo, que museos se han abierto a raíz de colecciones particulares en estos últimos tiempos. El Museo Ludwig de Colonia, que se abre en 1986, con la colección de Peter Ludwig. Los museos Guggenheim, con las figuras de Salomón y Peggy Guggenheim, Peggy como gran conocedora de arte, que tenía una colección particular extensa que es de las colecciones que se exhiben, pero como sabemos, el Museo Guggenheim no son, digamos, tiene como muchas colecciones rotativas y quien está atrás de esto va a ser Salomón Guggenheim, que a través de la fundación logra hacer las colecciones rotativas que se exponen en los diferentes museos y la creación de estos fantásticos recintos para albergar estas colecciones. Tenemos ya en el siglo XXI, en 2011, el Museo Sumaya, que es la colección particular de Carlos Smith. Entonces, ¿qué mérito tiene el coleccionista? La verdad es que traté de resumir como que los ítems que más me destacan. Yo pienso que lo primero es admiración, esa capacidad de ver con interés y notan algo que los demás congéneres no miran. Algo que de verdad es muchas veces innato. La curiosidad que les despiertan los objetos,
eso que les habla el objeto. El poder saber el por qué, de dónde, quién, todo esto que les empieza a susurrar el objeto. Les despierta esa sed de conocimiento. Y entonces esta admiración y esta curiosidad hace que le den un valor importante a estas colecciones. No solamente las ponen en valor, le conceden un valor. Aquí quisiera extenderme con un ejemplo, podrían ser muchos, pero este ejemplo que vean que a mí me ilustra mucho. ¿Qué pasa si en X país alguien está caminando y encuentra que asoma por ahí una vasija de barro? Puede ser que se aborde de dos maneras muy diferentes y las dos son válidas. Puede ser que una persona la desentierre y dice, qué fantástico, tengo una nueva vasija de barro y me va a servir para maceta. La voy a poner en mi casa, le voy a poner una planta y con el tiempo tal vez la planta tenía raíces muy fuertes y se rompe la vasija. O el hijo juega fútbol y le da un pelotazo y se rompe. ¿Entienden? Le dio un valor, pero no hay valor igual a que lo vea una persona que es coleccionista y que dice, uy, esto es algo antiguo. Mejor vamos a ver si alguien puede explicarme de dónde puede proceder y qué es lo que está hablando o de qué cultura perteneció. ¿Entienden? Es una forma diferente. El coleccionista va más allá de la parte práctica. Está dando un valor distinto que va a implicar un conocimiento y una admiración de esa pieza. Y por lo tanto, tienen un respeto por los objetos. Los van a mantener en las mejores condiciones posibles por esto mismo. Y tienen una visión a futuro, porque esa visión de voy a conservar estos objetos porque en algún momento pueden ser valiosos y me van a ayudar a entender el proceso que se vivió en esta comunidad, en este país, sea actual o sea anterior, es algo que no todas las personas la tienen. Ustedes saben que hay muchas personas que tienen afición por salir de todos los objetos y mientras menos mejor, más en nuestra cultura minimalista. Y sigue habiendo gente que sigue llevando cosas a su casa. Y es más, le preguntan, ¿y trajiste más cosas? ¿Verdad? Entonces, a esto también se enfrentan los coleccionistas, porque a veces no son reconocidos dentro de su propio medio por ese valor que están concediendo a los objetos. Y ellos adquirieron un compromiso con la colección, con esos objetos, y se comprometen de por vida. Normalmente alguien que colecciona, por muy sencilla que sea la colección, no termina tirándolo a la basura. Lo normal es que busque a dónde dejarla. Yo ya no me puedo hacer cargo por diferentes circunstancias de la vida. Puede ser que yo ya sea una persona sumamente mayor, no importa la situación que me hace desprenderme de esa colección. Puede ser que logre ponerla para la vista pública, puede ser que se la done a un amigo o a un familiar que le interesa y que de esa manera la colección siga viva, porque lo que me interesa es que esos objetos no se pierdan. Es tanto este compromiso que tienen a veces los coleccionistas que a veces ellos mismos participan patrocinando labor de rescate de piezas que de otra manera se hubieran perdido. Entonces, vean hasta qué punto llega ese compromiso con las piezas. Y puede ser que tengan que dar sus recursos económicos, su tiempo, su espacio físico para almacenaje. Están aportando muchas cosas de su propio peculio para poder mantener esa colección integrada. Quisiera, como una persona excepcional en el que yo veo todos estos méritos, que es Jorge Castillo Valenzuela, que es la chispa iniciadora del Museo Popol Vuh. Y no solamente él tenía la colección, sino también su esposa, la Zabaleta Alfaro, y ambos deciden que con esta extensa colección que se había reunido, iban a fundar un museo para que estuviera al servicio. Y este va a ser el Museo Popol Vuh en 1977. Entre las cláusulas que ellos dieron en el momento que ellos van a donarlo, ¿verdad? Vamos a ver que hay algo muy especial, porque cuando ellos lo fundaron, eran personas mayores y que no tenían descendencia. Entonces, su preocupación era, como la de los coleccionistas que están comprometidos, ¿qué va a pasar con esta colección en el momento que faltemos? Y entonces, sabiamente deciden que ponerlo bajo la tutela de la Universidad Francisco Marroquín va a ser algo que va a ser una institución que puede mantener integrada la colección y a servicio de la comunidad, abierto al público, y una institución que va a ser mucho más longeva que la vida de una persona. Entonces toman esta decisión
y donan su colección, y aquí vemos en la foto central el momento donde están firmando esta donación, y aquí está el rector de ese momento, don Manuel Ayau. Aquí tenemos a don Jorge y a doña Ela. En esta acta de donación, ellos hacen constar que donan la colección para que todos los guatemaltecos puedan aprender de su colección y que lo hagan especialmente los niños. Como no tuvieron descendencia, pensaron muchísimo en ellos. Entonces se dan cuenta cómo esta colección desde este momento queda compartida para que nos enriquezca y podamos aprender de ella. Y en la foto de la derecha tenemos cómo lucen las instalaciones actualmente del Museo Popol Vuh. Entonces, ¿qué colecciones integran a la colección del museo? Tenemos una colección prehispánica, o sea, arqueología. Tenemos una colección virreinal, o sea, del periodo colonial. Y vamos a tener también una colección etnográfica. Tres grandes rubros distintos y que, si se dan cuenta, los tres juntos componen lo que somos hoy los guatemaltecos. Estos componentes definen la cultura guatemalteca de hoy en día. La verdad, con las personas que he entrevistado a lo largo de este caminar de más de 20 años en el museo, he admirado mucho, como les digo, la figura de don Jorge y de doña Ela, que los vemos aquí en esta fotografía en el museo en la zona 1, y que están aquí en el centro con unas personas que están visitando la colección. Y ¿qué es lo que logro ver a través de las personas que me hablan de don Jorge, porque no tuve el placer de conocerlo? Que él estaba totalmente enamorado de Guatemala y de todas las cosas que tenían que ver con él. Entonces, por eso es que su colección tocaba estas tres grandes rubros. En la actualidad, por motivos de espacio, el museo solo exhibe la colección prehispánica y la colección virreinal, pero la colección etnográfica sigue estando en posesión del museo, solo que está almacenada en bodega con las mejores técnicas de museología que se tienen en la actualidad. Y en el momento que sea propicio, va a poder exponerse al público. Entonces vemos que hay una evolución constante del concepto de museo desde el siglo XV, pues hablamos de un lugar de acumulación de objetos. Después pasamos a una sistematización, clasificación y estudio de estos objetos. Después viene la preocupación por cómo conservar todos estos objetos y el servicio. Y el principal servicio que otorgamos los museos en la actualidad va a ser la educación. Entonces, ¿qué somos los museos en la actualidad? Y podemos definirlo como colecciones en acción. Somos una fuente de adquisición de conocimiento, un lugar donde se investiga, desde nivel primario en adelante, hasta ahora en un mundo globalizado donde hay investigadores de cualquier lugar del mundo que se interesan por la cultura de este país y que necesitan conocer todos estos vestigios que han quedado. Tenemos también este desarrollo progresivo de servicio para poder poner en valor estas colecciones abiertas a público. Obviamente existen en todos los museos una normativa de en qué horario los podemos atender, pero esas pues son cosas lógicas que ocurren en todos los lugares del mundo, pero estamos abiertos y pues muchas veces se ofrecen servicios más allá que solamente la exhibición. A veces hay bibliotecas, como en el caso nuestro, que están abiertos, o hay proyectos educativos que hacen recorridos especiales para que los niños universitarios puedan aprender. O sea, hay muchas formas de servicio que se crean en los museos. Y estas colecciones van a contribuir a la creación de esta identidad que tenemos, ¿verdad? Que nos hace identificarnos como parte de este país porque conocemos las cosas que se han producido y obviamente solo con conocer un museo no lo vamos a hacer. Tenemos que conocer diferentes museos de un país para podernos llevar la riqueza de todos los aspectos que pueden ser parte de la vida de ese país. Y entonces también vamos a tener la creación de una mentalidad de colectividad y que todos somos partícipes de cuidar, de preservar ese patrimonio para la posteridad. Tenemos que el espacio museológico va a ser el lugar en el que se exhiben estas colecciones y que va a ser ese instrumento que nos va a ir llevando como un hilo conductor el guión museográfico en las salas de exhibición, que nos va llevando a comprender
por qué seleccionaron esas piezas de la colección y por qué están en este orden. Porque la información que se provee con las piezas va a ir llevando a este aprendizaje paulatino para que cuando las personas salgan del museo puedan entender qué significan esas piezas. No solo se arrumbaron o se acumularon como en un gabinete de curiosidades para que cada quien interprete lo que quiera, sino que se trata de que las personas logren aprender a través de esta colección. Así que la historia y la evolución del museo está ligada a la historia de la humanidad. Nunca podemos adelantarnos. Los museos han ido reaccionando y han ido paulatinamente creciendo de la misma forma que creció el pensamiento y que, como les digo, a raíz del siglo XVIII fue a grandes zancadas. Y más aún, la evolución de los museos está ligada a la historia del coleccionismo. Así que con esto termino la presentación de hoy en la noche. Quisiera dejarlos con las palabras de una colega. Ella es curadora del Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado de Ecuador, la doctora María Patricia Ordóñez, y ella define el coleccionismo como: es importante que desde la arqueología y la cultura se reconozca que el coleccionismo no es un fenómeno contemporáneo. Al contrario, durante la historia, el coleccionar objetos preciosos ha sido una práctica constante, inspirada por la curiosidad y con la intención de entender y preservar el pasado. Así que disculpen que tome mi celular, pero como ustedes están en una plataforma distinta a la que estoy yo, a través del celular me van a hacer llegar las preguntas y tenemos unos minutos por si tenemos alguna de ellas. El Museo del Louvre es parte de las colecciones, se está preguntando que si podemos hablar de él, es parte de las colecciones que pertenecieron a la monarquía francesa, ¿verdad? Y se abre pues a partir de este momento. Es una pregunta interesante, me preguntan desde El Salvador, ¿cuál es la relación para mí, la relación entre coleccionismo y nacionalismo? Pues lo que dije, las colecciones fomentan ese sentido de lo nacional, porque si ustedes no conocen el origen y las diferentes formas de tradiciones, de ritos, de forma de vestimenta, de comida, de su propia comunidad, no van a tener ese sentido de lo nacional. Entonces crea esta identidad. Y pues al exponer sus colecciones, los museos están contribuyendo a este sentimiento nacionalista. Como les digo, tanto las colecciones privadas como las colecciones que se comienzan a formar ya como esta idea de la colectividad, que son colecciones estatales, cohabitan en ¿cómo se llama?, en diferentes momentos, ¿cómo se llama?, están cohabitando y cada una tiene finalidades diferentes, pero a través de ambas se puede conseguir el mismo objetivo de conocer más acerca de la cultura del país. Muy bien. Me parece que no hay otras preguntas que me hayan llegado. Entonces, estamos por finalizar entonces esta charla y pues quisiera agradecerles a todos por su participación, por el entendernos este momento que tuvimos de espera al inicio porque teníamos problemas tecnológicos y quisiéramos invitarlos a continuar participando en las diferentes actividades que programa el museo. Los próximos 2 martes vamos a tener al restaurador del museo, Carlos González, que nos está dando unos videos cortos, pero muy interesantes acerca de procesos de restauración con piezas prehispánicas a las 6 de la tarde.
Nos quedan todavía 2 de estos segmentos, las próximas 2 martes. Tenemos un taller para niños que va a ser el viernes 28 a las 10 de la mañana con modelado en plasticina de una pieza del museo, de un armadillo, y una conferencia sobre el Códice de Dresde que va a ser, creo que una sorpresa que les tiene el licenciado Camilo Ruín, que es el curador del museo. No sé si usted les quiere comentar acerca de ella. Sí, Rosana, gracias. Pues muy interesante conferencia, así como estaba comentando Rosana, en agradecimiento en que ya llegamos a más de 11,000 seguidores, hemos preparado una charla muy especial para el jueves 27 a las 6 de la tarde, justamente sobre el Códice de Dresde. Si alguien pues está interesado en la escritura jeroglífica y en aprender cómo leer estos libros, pues están cordialmente invitados para ese día. También les recuerdo que mañana tenemos transmisión de conferencia de archivo a las 6 de la tarde. También tendremos a Heather Hurst con el arte de la pintura mural en el área maya, y el próximo viernes 21 tendremos a Melanie Forné, cómo la cerámica nos habla de la gente del caso de Cancún. O sea que creo que tenemos muchas actividades interesantes para todos los gustos este mes en el Museo Popol Vuh. Bueno, pues antes de despedirnos, quisiéramos pedirles que apoyen al museo dándole like a nuestra página, y también si quieren pueden darle like a la conferencia. Así que les agradecemos nuevamente su presencia, esperamos vernos pronto y continúense cuidándose. Buenas noches. Buenas noches.